Vamos a tener una lectura, primeramente en el Antiguo Testamento, en primer libro de Reyes, y el capítulo 19. El hermano Ramón me pidió el favor de hablar acerca del llamado del Señor para traernos aquí a Colombia. Voy a tratar de incorporar algo así con el mensaje, porque no es mi gusto hablar de lo que concierne a mí, sino del Señor. Pero de pronto será de provecho para algunos. Vamos a leer entonces en primer libro de Reyes, capítulo 19. Nosotros conocemos un poquito de la historia de Elías, que era profeta del Señor en un tiempo muy duro. En Israel había mucha rebeldía, desobediencia del pueblo de Dios, y Elías había sido llamado para ser testigo del Señor y para tratar de corregir las cosas. Y después de hacer un trabajo muy duro en contra de la idolatría, matando profetas de Baal, él con su tal vez estaba muy agotado, escuchó que Jezabel, la esposa del rey Acab, estaba buscándole a él para matarlo. Entonces él se fue corriendo, asustado, sin duda por su condición emocional y su falta de fuerzas ya físicamente hablando. Pero siempre el Señor le buscó, le ayudó y le mandó para volver. Entonces vamos a leer desde el versículo 14 de ese capítulo 19, versículo 12 más bien, porque Dios quería que él supiera algo muy importante. Y dice, tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Antes tampoco estaba en el terremoto, dice, ¿no? Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dije, Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servían. Ya estaba cercando el tiempo para Elías terminar su ministerio, pero Dios tenía a alguien escogido para seguir adelante en la obra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la lectura. Gracias por permitirnos aprender algunas cosas del Antiguo Testamento y aplicar las enseñanzas a nosotros también hoy en día. Que tu Espíritu esté ayudándonos y que podamos aprender algo más acerca de nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Nos quedamos bajo la dirección del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, veo que según las fechas que ponen en algunas Biblias, que todavía Elías tenía más o menos 10 años para vivir en la tierra antes de ser llevado al cielo. ¿Sigo? ¿Me está escuchando? Sí, mi hermano. Continúe. Entonces, aquí encontramos algo muy importante en cuanto a Eliseo, porque Dios le llamó para seguir a Elías, aprender de él. Tenía 10 años para aprender de él y Dios quería moldearle a él para la obra que él tenía adelante. Y eso es algo muy importante para nosotros. Si el Señor nos llama para servirle, no es que el llamado puede venir en la noche y el día siguiente ya estamos preparados. No, no es así. Y tampoco es cuestión de ir a un instituto pensando que así vamos a ser más preparados. Puede ayudar mucho. No estoy en contra de aprender de otras personas acerca de la palabra, no. Pero eso en sí no nos ayuda. Veo que le complace a Dios tomar material que parece ser poco prometedor, ¿no? Para moldear y preparar y actuar según el propósito que Dios tiene. Y en eso encontramos a Eliseo. Ya encontramos aquí su llamado, ¿cierto? Cuando Elías echó sobre él su manto, era como la manera en aquel entonces para indicar que Eliseo iba a ser el que
pudiera seguir el ministerio que Elías había tenido. Y ese es un privilegio muy grande para Eliseo, ¿no? Y encontramos tres cosas aquí importantes en el versículo 20. Había una declaración de su naturaleza afectuosa. También es algo muy importante. Él dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él dijo, bien pueda. Pero era una declaración de ese Eliseo de que tenía una naturaleza afectuosa. Y eso es muy importante en la obra del Señor también. Tenemos que demostrar el amor del Señor, ¿cierto? Y tratar bien la gente, etc. Y en segundo lugar, en versículo 21, la primera parte, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Entonces, ahí encuentro una decisión sin revés, sin volver atrás. Mató sus bueyes, 2 bueyes, y también utilizó la madera del arado para cocinar la carne. Entonces, era una decisión sin revés. Y cuando uno es sincero con el Señor y siente el llamado, es muy importante también reconocer que nosotros, haciendo una promesa del Señor, no es para volver atrás después. Entonces, y en tercer lugar, después dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. La dedicación al servicio. Entonces, una declaración de su naturaleza afectuosa, una decisión sin volver atrás y una dedicación a servir a Elías. Muy bien, son cosas importantes para nosotros. Y en esos 10 años que calculo, yo tengo 2 Biblias que indican fechas, no son iguales, pero ambos indican un espacio de 10 años entre el llamado de Eliseo y el traslado al cielo de Elías. Entonces tenía buen tiempo, cierto tiempo preparativo, y nunca es tiempo perdido. Moisés estaba como 80 años en preparación para salir y llevar el pueblo de Dios otros 40 años a través del desierto hasta el punto de entrar a la tierra prometida. Pablo también, uno calcula más o menos 10 años que él estaba como fuera del lugar público, se fue a Tarsis y Bernabé después de varios años fue buscarle para ayudar en la obra en Antioquía. También ha sido algo importante para muchos obreros del Señor y hablan acerca de la eficacia de un tiempo así. Dios nos hace idóneos para el trabajo al cual Él nos llama, y eso es cierto. Tenemos que tener nuestros caracteres pulidos, ¿cierto? Tenemos que tener experiencia en cosas que vamos a
a encontrar más adelante. Y también tenemos que aprender a depender del Señor para nuestro sostén y cosas así. Entonces vamos a la segunda carta de Reyes y el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice así. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseos, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomaron entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y de gente de a caballo, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces, cosas interesantes que encontramos aquí y algo muy importante para Eliseo aprender las lecciones de esos lugares, de Gilgal
se fueron a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Y hay lecciones importantes ahí para nosotros, hermanos, en cuanto a nuestra manera de vivir en ese mundo para poder servirle al Señor bien. Gilgal. ¿Qué era significante de Gilgal? Si vamos a Josué capítulo 5, no hay tiempo en el momento, pero ustedes pueden anotarlo tal vez y leerlo más adelante. Gilgal era donde habían llegado los israelitas ya bajo la guía de Josué y tenían que detenerse en Gilgal para practicar la circuncisión. La circuncisión, según lo que encontramos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 18, me parece, es donde Dios mandó a Abraham y los descendientes de él a sujetarse a ese rito de la circuncisión. Ustedes van a leer allá acerca de capítulo 17. Es una señal entre Dios y los hijos de Abraham, todos los israelitas, y era algo muy importante porque indicaba que ya era un pueblo separado para Dios. Pero todos los que habían nacido durante los 40 años en el desierto no habían sido circuncidados, los varones, y era necesario antes de empezar a entrar a conquistar la tierra nueva. Entonces, la lección para nosotros es que tenemos que manifestar una separación para Dios del mundo, y era algo también para Dios quitar el oprobio de Egipto, es decir, la deshonra, la infamia de Egipto, que es figura del mundo. Entonces, la lección para nosotros los creyentes encontramos en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, vamos a leer el versículo 11. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ya no es una obligación al varón tener esa cirugía pequeña para cortar la carne de su prepucio. Está bien si quiere hacerlo, y es para más higiénico en cuanto al varón. Pero la lección es importante para hombre y para mujer, porque es para echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es algo muy importante para nosotros recordar que hemos muerto en Cristo Jesús. Él es nuestro sustituto.
hemos muerto con Él. Y es decir que nosotros tenemos que decir no a los deseos de la carne. Como dice en el capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces es algo muy necesario para nosotros. También en Filipenses habla de la lección espiritual en esa circuncisión, versículo 3 de capítulo 3 de Filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 3 cosas. Para hombres, para mujeres, si queremos servirle al Señor efectivamente, ¿no? En espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no en las capacidades nuestras, no teniendo confianza en la carne. Y era necesario para Eliseo aprender de la lección de Gilgal, circuncisión. Es necesario para nosotros, si queremos servirle al Señor, reconocer que las cosas de la naturaleza pecaminosa no van a servir. También en Gilgal era necesario para ellos practicar la Pascua. Después de tantos años en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, recordar de su redención por la sangre del Cordero. Y también recordar también la liberación por el poder. Recordamos que los egipcios después de ver a los israelitas salir, los persiguieron, pero Dios hizo el milagro. Cruzaron el Mar Rojo en seco y los egipcios metiéndose tras ellos, las aguas se volvieron y perecieron en las aguas. Entonces la liberación era por la sangre del Cordero y por el poder de Dios. Muy importante para nosotros. Algo de la historia mía. Yo empecé a trabajar en una oficina de seguros en Brisbane, Australia, en enero de 1953. Tenía 15 años y medio. Y yo quedé en esa compañía de seguros sirviendo en varios empleos hasta noviembre de 1963, 10 años allá. Retiré voluntariamente teniendo el deseo de servirle al Señor en algo útil, porque yo estaba pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? El gerente de esa compañía era muy buena persona, pero le dio pena o le dio el deseo de buscar la manera de no pagar lo necesario cuando había una persona que se accidentó. Yo estaba como gerente
departamento de accidente y tenían que referir al gerente todas las cosas y me dio pena con la gente que él estaba buscando la manera de no pagar lo que era lícito. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces el Señor puso en mi corazón ese deseo de servirle en una manera distinta, ¿cierto? Entonces tenía ya 26 años y fui al norte del país donde la obra del Señor era más nuevo y más nueva y más pequeña. Y conseguí trabajo en otra cosa. Empecé con manejando una tienda de frutas con varios muchachos trabajando allá. No me gustó nada. y buscaba otro trabajo y conseguí trabajo con un hombre que era de mala clase y deshonesto y tratando de trabajar ahí. Pero para mí ese era mi Gilgal, tenía que aprender, ¿cierto? A poner por obra que no era por cosas de la carne. Tenían que aplicar el cuchillo a la carne, a la naturaleza pecaminosa y recordar siempre que era el Señor. Recordar siempre la necesidad de imitar a mi Señor Jesucristo y representarle a Él aquí en la tierra. No era fácil. Y esa era la responsabilidad de Eliseo desde ahora, ¿no? Representar el hombre que había subido al cielo. Y ese es el propósito nuestro, hermano, aquí en la tierra, representar el hombre que ha subido al cielo, nuestro Señor Jesucristo. Y luego ellos se fueron a Betel, ¿se acuerdan? ¿Qué era Betel? Significa casa de Dios. En Génesis 28, versículo 10 a 22, va a leer acerca de Betel. ¿Qué encontramos allá tan importante? Jacob estaba huyendo de la ira de su hermano, a quien había engañado. Pero Dios tenía la mirada en Jacob y había hecho ahí en Betel unas promesas de la fidelidad que iba a tener con Jacob y iba a cuidarle, iba a volverle a ese lugar y le prometió bendiciones como el descendiente de Jacob. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros también, hermanos. Reconocer que tenemos promesas que están basadas en la fidelidad inmutable de Dios. Dios va a cumplir. Y estamos en esa época, como estaba comentando con Ramón en el comienzo, Dios va a cumplir su promesa de volver antes de la manifestación del anticristo, que nos parece que está muy cerca, pero viene antes para raptar a su iglesia al cielo. Descansamos en esa promesa, hermanos. Algo muy importante para nosotros. Y también, ¿qué significa la palabra Betel? Casa de Dios. Estamos aquí para reconocer quién es el dueño de esa casa, la iglesia, casa de Dios. La iglesia local debe manifestar característica de casa de Dios para respetar la autoridad del Señor de la casa, para poner su palabra por obra. Y la casa de Dios, la asamblea local, debe ser como una
morada familiar donde el amor, el cuidado mutuo, la ternura, la paz, el gozo está manifestado. El desarrollo del carácter de cada uno que es miembro de la iglesia local. Cosas importantes para nosotros, hermanos. Betel, casa de Dios, la fidelidad de Dios. Entonces, con 29 años, allá en el norte del país de Australia, conocí a mi esposa, Eunice, y fuimos a ayudar a un siervo del Señor quien con su esposa había empezado una obra nueva en un distrito remoto en el suroccidente del mismo departamento de Queensland, en Australia. Trabajaba por 3 días a la semana y el resto del tiempo ayudaba en la obra del Señor. Así empecé a experimentar la lección de Betel. Amor y fidelidad de Dios. Y también para poner en práctica esas cualidades en nuestro servicio. Dios era fiel. Apenas empezando, no éramos encomendados a la obra, pero la asamblea mía sabía que estábamos haciendo. Y un día llegó un sobre avisando que tenía que pagar los impuestos del carrito que tenía, un carrito viejo. Pero nosotros no tuvimos plata para pagar los impuestos. No me acuerdo ya si era el mismo día o el día siguiente, llegó otra carta. Y era de la asamblea en la capital de Queensland, donde me levanté. Y ellos diciendo, sabemos que ustedes no son reconocidos como obreros, pero queremos animarles. Y en ese sobre había un cheque que cubrió el costo del impuesto del carro. Y ese fue la primera indicio de Dios, de su fidelidad a los que quieren servirle. Y eso es algo muy importante, ¿no? Aprender a vivir confiando en Él, cualquiera que sea nuestra situación. Él va a cumplir. Entonces, y también viviendo allá en ese pueblito, tuvimos una vecina que era una mujer de la calle. Ella tenía 3 hijos con diferentes papás. Y una madrugada escuchamos gritos. Y yo salí por la puerta trasera de la casa y vi llamas en la casita de esa mujer que vivía por detrás de nosotros. Y ella se había quemado echando gasolina para prender el fogón para la mañana. No me acuerdo, yo creo que yo la llevé al hospital. No me acuerdo de ese detalle, pero los 3 hijos ya estaban como allá abandonados. Y mi esposa, siendo enfermera, con capacidad con los niños y todo eso, decidimos
recibir esos niños y por fin la señora falleció y estaban con nosotros. Varios meses, no me acuerdo. Pero era necesario aprender el Betel y poner por obra el amor al prójimo, etcétera, ¿cierto? Bueno, Eliseo de allá de Betel se fue para Jericó. Recordamos que Josué, cuando tuvo el éxito en tumbar la ciudad de Jericó, él dijo esas palabras, ¿no? En el capítulo ¿qué? Pasé. Capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Entonces era algo declarado. En Primera de Reyes encontramos algo interesante que habla de un hombre que se llama Hiel, que reedificó a Jericó, y el castigo de Dios cayó sobre él. Entonces, con el cimiento murió el primogénito, y al terminar la ciudad falleció el menor. Dios actuando en juicio, y ellos tenían que pasar por Jericó, pensando en Dios, que es el Dios justo, que promete juicio, y ahí viene el juicio divino contra la desobediencia. Y se menciona ese de Hiel en Primera de Reyes 16, versículo 34, los que quieran mirarlo. Pero cuando Eliseo ya había empezado su ministerio después de ver a Elías subir al cielo, entonces dice en Segundo de Reyes capítulo 2, más adelante usted va a leer eso, que versículo 18, cuando volvieron Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije yo que no fueses a buscar Eliseo, ¿no? Y los hombres de la ciudad dijeron a Elías, dijeron a Eliseo, ya Elías había subido al cielo, pero ellos habían querido buscarle, pero no lo encontró. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. El juicio de Dios, ¿cierto? No solamente sobre Hiel, que había construido la ciudad, sino sobre la ciudad en sí. Pero en eso encontramos también la gracia de Dios. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron.
y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, Jericó nos habla del justo juicio de Dios contra la desobediencia, contra la maldad, y todavía existe. Pero la gracia de Dios, ¿cierto? Cuando uno reconoce la necesidad de las cosas del Señor y está dispuesto de sujetarse a eso. Entonces, esta fue también una lección importante para mí, hermanos, en cuanto a Jericó. Con 30 años, mi esposa ya 25, teniendo ya Janel como bebé, aceptamos ayuda en una misión de las asambleas con los indígenas en un lugar aislado en el norte occidente del mismo departamento. Era como un pueblo con centenas de personas y los obreros encomendados de diferentes asambleas en el país hicieron toda la obra secular, además que la obra misionera. Escuela, hospital, almacén, oficina para banco, correo y empleo, huerto, taller de mecánica, panadería, carpintería, todo eso. Eunice era enfermera ya, enfermera jefe, con experiencia en enfermedad general, maternidad, bienestar de niños. Yo tenía experiencia de contabilidad y el trabajo general de oficina. Eran como 4 años de trabajo duro para los dos, pero de excelente experiencia, entrenamiento para lo que el Señor tenía planeado para nosotros sin que nosotros lo supiéramos. Nosotros antes habíamos solicitado y obtenido la recomendación al servicio de tiempo completo en la misión. Así experimentamos nuestro Jericó. El poder de Dios, la gracia de Dios, a pesar de la actividad satánica entre ese pueblo y el juicio sobre la rebeldía, inmoralidad, borracheras y peleas. Esa era otra experiencia muy importante y la necesidad de aplicar la palabra de Dios, hermanos, así. Entonces, luego ellos pasaron de Jericó al Jordán. ¿De qué nos habla el Jordán? Muerte y resurrección, hermanos, muerte y resurrección. Hablando espiritualmente, según lo que dice en Romanos capítulo 6, nosotros tenemos que reconocer, ¿cierto? Que dice en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
algo muy importante, nosotros, cada creyente murió cuando Cristo murió. Es la idea aquí. Nosotros morimos en Él, morimos al mundo, al pecado. Y resucitamos con Él también. Él es nuestro sustituto. Y nosotros tenemos que considerarnos muertos. Cuando el pecado viene tocando la puerta, dicen, no, pero yo estoy muerto al pecado. Y es muy importante considerarnos muertos y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para Dios. Eso es la lección espiritual del Jordán, muerte y resurrección. Literalmente en el Señor Jesucristo, figurativamente en nosotros por haberle recibido como Señor y Salvador. Hermanos, esas lecciones son muy importantes para nosotros. Si vamos a servirle al Señor, es necesario saber y experimentar algo de Gilgal, de Betel, de Jericó y del Jordán. Que el Señor nos ayude en eso. Yo veo que he extendido mucho. Espero que ha sido algo de ayuda, ¿no? Y iba a terminar con algo de Jordán, ¿no? Con 34 años, yo y 29, mi esposo, fuimos a administrar un hogar para jóvenes de los indígenas que el gobierno había provisto para que ellos tuvieran su educación secundaria. En la misión no podían seguir más que la primaria. Y ya tuvimos a Andrés también, 18 jóvenes, muchachas y muchachos, para cuidar, alimentar, llevar al colegio en bus y aguantar sus caprichos, insultos y genios. Así aprendimos algo de la enseñanza típica de Jordán. Presentarnos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumento de justicia. Ser justos y equilibrados en el trato de los jóvenes y mostrar ternura con firmeza, disciplinar y perdonar. Era durante esa época que saqué tiempo de cada semana para evangelizar con el hermano John Thompson, quien con su familia había llegado al distrito en su servicio para el Señor. Él ya estaba ejercitado en cuanto a Colombia. Así empezamos a ser enterados acerca de la obra aquí y las necesidades. Después de 2 años y medio, allá teniendo Leoni como bebé, decidimos entregar ese trabajo con los jóvenes a otros obreros. Y nosotros quedamos en el mismo sector para vivir en una casa alquilada y servirle al Señor. Los Thompson salieron por fin para Colombia y yo seguí trabajando con otro obrero de las asambleas y ayudando en la construcción de una casa 2 o 3 días de la semana. Cada mes tuvimos una reunión en nuestra casa para orar por Colombia y leer carta del hermano John acerca de las necesidades y orar por más obreros. Con el tiempo sentimos que el Señor nos estaba llamando a la obra en Colombia. Él confirmó a los dos individualmente por versículos bíblicos que nuestro ejercicio era de acuerdo con su voluntad. Cuando notificamos a las asambleas, los ancianos de las asambleas de donde nos levantamos, acerca de nuestra convicción, una aceptó y la otra no aceptó que era de Dios.
y unicieron de diferentes ciudades y asambleas que yo. Entonces decidimos esperar y orar. Durante el tiempo de incertidumbre, volvimos a la misión por 6 meses porque tenía mucha necesidad de ayuda allá. Estando allí, recibimos notificación que la asamblea que yo pertenecía ya tenía libertad de encomendarnos a la gracia del Señor para la obra en Colombia. Llegamos en junio de 1976. Yo tenía 39 años, y mi esposa 34. Con los 3 chiquitos. Aquí estoy todavía. El Señor ha llevado a mi esposa, ha llevado 2 hijos. A veces la obra del Señor no es fácil. Pero gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Yo he tenido muchos fallos, muchas cosas y todavía es una lucha, hermano, para poner por obra las enseñanzas de Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Con la ayuda del Señor vamos adelante, ¿no? Y lo recomiendo a todos los que piensan en servirle al Señor. No es fácil, pero es algo muy bonito y de mucha bendición para uno. El Señor es fiel en cuanto a sus promesas. Que el Señor nos ayude a seguirle. Y si tiene oportunidad de seguir a un obrero, pasar tiempo con él, servir junto a él como Eliseo y Elías, hágalo. Yo doy gracias a Dios por tiempo junto con otros obreros y ahora por tiempo juntos con obreros colombianos. Eso es algo muy precioso. Al ver el Señor levantando obreros aquí y tener el privilegio de servir junto a ellos y reconocer la gracia de Dios en las vidas de ellos y la obra en Colombia ya depende mucho de colombianos y colombianas dedicados a la obra del Señor para poner por obra su palabra, confiar en Él y seguir orando, sembrando, enseñando y gozándose en el Señor. Bendiciones, hermano. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, preciosa que es. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdame en esos últimos días o años de mi vida a no fallar. Y gracias por los hermanos que están dedicados a ti en Colombia. Gracias que tú has causado la obra a crecer mucho. Guárdanos, Padre, a no salir de los parámetros de tu palabra. Nos quedamos contigo agradecidos por todo. Gracias, Padre, tú eres bueno, tú eres fiel, nos has bendecido en gran manera
y te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.